Buen día, mi nombre es Rainely Zabaleta y en esta oportunidad vamos a exponer un poco el tema acerca de la obligación y su objeto, el cual viene regulado en la ley, clasificado en dar, hacer y no hacer. Asimismo, contemplar los caracteres que conllevan las obligaciones respecto a la doctrina y seguidamente resaltar las condiciones de las prestaciones según lo establecido en el ordenamiento jurídico. La clasificación del objeto. El objeto es un elemento de la obligación. Este está constituido por la conducta o comportamiento que el deudor debe observar en favor del acreedor y puede consistir en un dar, hacer o no hacer. De conformidad con lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico, la obligación de dar contiene la voluntad de entregar una cosa. Y si se trata de una especie o cuerpo cierto, conlleva también la de conservarla hasta la entrega. La obligación de dar consiste en transmitir el derecho de dominio de una cosa. Esto se sustenta en el artículo 1157 del Código Civil, donde se establece que no se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa. Por ejemplo, los contratos de compraventa de bienes inmuebles o inmuebles, donde se surge la obligación de entregar ya sea un departamento, una casa, un auto, entre otros. Por su parte, la obligación de hacer son aquellas que someten al deudor a la ejecución de un hecho positivo, es decir, de una prestación cualquiera, como por ejemplo, suscribir un documento o una escritura pública, prestar un servicio, hacer una construcción, realizar un transporte, entre otras cosas. Es decir, que no se entenderá cumplida la obligación de hacer hasta que se haya hecho la prestación en que la obligación consistía. Por otro lado, la obligación de no hacer consiste en un comportamiento meramente negativo, absteniéndose a ejecutar cualquier acto o hecho determinado, y solo será cumplida otorgando resultado de no actuar en determinado sentido. Es decir, es aquella que obliga a abstenerse de ejecutar lo que se le prohíbe, consiste en no dar o en no hacer. Los caracteres de la obligación. Entre los caracteres que la doctrina atribuye a la obligación se encuentran los siguientes. La bipolaridad. Este término se usa ya que se hace referencia en que cada polo del vínculo se encuentran dos sujetos, el acreedor y el deudor. Otro carácter es la coercibilidad. Esta es una característica propia de los fenómenos jurídicos, en los cuales es posible imponer al sujeto el cumplimiento de los deberes a los que está sometido. Otro carácter es la temporalidad, ya que las obligaciones se presentan de manera existencial, es decir, estas nacen para morir. La relatividad es otro carácter. Esto implica que el acreedor solo puede dirigir su prestación contra una persona determinada, precisamente su deudor, sin afectar a terceras personas ajenas a la relación. Las condiciones de la prestación. El objeto de la prestación en materia de las relaciones obligatorias siempre es el comportamiento constitutivo de la prestación. El deudor lo que debe en realidad es una conducta o un comportamiento, al que usualmente se lo denomina prestación. Con base a esto vale distinguir que el objeto de la obligación puede ser un hecho positivo, como la transmisión de una propiedad o una conducta del deudor, o puede ser un hecho negativo, como la abstención. La prestación debe ser posible, lícita, determinada o determinable y susceptible de valoración. Tales características coinciden con las del objeto del contrato, según lo establecido en el artículo 1155 del Código Civil, pues se afirma que el objeto del contrato es la prestación que se presenta con los citados caracteres. Con base a dicha norma, la doctrina refiere las condiciones del objeto del contrato, señalando que debe ser lícito, es decir, conforme al orden público, a las buenas costumbres y a las obligaciones y a los derechos de los demás. Debe ser posible y de igual forma determinable. Según se trate de obligaciones, la cosa debe existir y pertenecer a quien la transmite. Sin embargo, la cosa puede no existir al momento del nacimiento de la obligación, sino que su existencia sea futura al tiempo de su ejecución. Cabe destacar que la consumación de estos deberes y responsabilidades es imprescindible para lograr el bien común de todos los miembros de una comunidad y así posibilitar una convivencia social justa y armónica. Sin más que decir, gracias por su atención.